Ponelo a Pablo Vanegas, que trabajó en la investigación del caso terrorismo. Dale. El vicepresidente de la República el día de ayer, al referirse al tema del caso terrorismo y a la posibilidad ya de que su hermano, don Raúl García Linera, sea citado a declarar, ha tomado como fuente o referencia el informe de la Comisión Multipartidaria que se llevó a cabo en aquellos años respecto al caso terrorismo. ¿Este es el único informe? ¿Es un informe oficial que fue tomado como elemento jurídico en esta investigación? ¿O cuál fue el rol de este informe al cual ha hecho referencia el vicepresidente de la República? A ver, efectivamente ese informe es oficial porque sale de la Cámara de Diputados. Pero ahí hay una gran observación que se le puede hacer. Está inserto mi nombre, inserto el nombre de otros diputados que nunca participaron ni activamente, otros participaron en el caso de los masistas para hacer el quórum de la mitad más uno para que se apruebe en ese entonces el informe. Los que activamente participaban eran Navarro, que era el presidente, y el jefe de la bancada, que era Torrico. Los demás, incluso el hoy senador Martínez, solamente se ponía a anotar nomás lo que escuchaba, pero después no tenía ningún tipo de relevancia su participación ahí, y solamente era para sumar. En ese entonces el diputado Montenegro, mi persona, y la diputada Abán eran los únicos que estábamos activamente. Se publicó ese informe, lo he visto que lo presentan, pero ese informe, incluso está mi nombre ahí, pero nosotros no aprobamos ese informe. Ese informe se aprobó en la comisión por mayoría de los masistas, se aprobó en la Cámara de Diputados al plenario por la mayoría de los masistas, pero algo que hay que dejar en claro aquí. En ese entonces el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Novillo, que hoy es prefecto, que hoy es gobernador, dijo que no tenía ningún tipo de valor como Ministerio Público. ¿Por qué? Porque para que haya tenido ese tipo de valor se tenía que haber tomado en cuenta el informe de minoría, y solamente era sugerencia. Entonces se sugería para no interferir en las labores del Ministerio Público. Porque si se le pretende dar valor a ese informe, no se olvide que dentro de toda la investigación, de ahí salió los pasajes que pagaba la Embajada de Venezuela y que nunca se aclaró. Muy aparte de que las personas que hayan dicho, por ejemplo, que aquí se iba a cometer, no sé, pues el separatismo, solamente está en una grabación que hizo el señor Roxa en Hungría, y cuando nosotros fuimos a Hungría le preguntamos al señor Kepes, periodista húngaro, él dijo, a ver, no sé qué pueden preguntarme más de lo que estaba ahí, yo solamente grabé. Bueno, el señor Roxa está muerto, entonces no hay cómo contrarrestar esa verdad. Si está muerto debe ser por algo, si él lo tenía ahí debe ser por algo, pero después no hay a quién más preguntarle. Había un español que supuestamente lo había conocido, que el tipo era, supuestamente Roxa era un sanguinario y que le había manifestado que quería hacer separatismo, pero de ahí para adelante nada, porque ese señor, yo tuve la meticulosidad de buscar sus antecedentes antes que lo presenten, me acuerdo, y el señor estuvo preso en Argentina y en España por narcotraficantes, ¿no? Yo no sé de dónde apareció, es como poner un aviso en cualquier periódico del mundo y decir, vengan todas las personas que lo conocen a esto para que lo denigren. Pero no tenía fundamento que aparezca una persona de la noche a la mañana y decir, sí, yo lo conocí, yo era periodista, y el tipo no era periodista, era narcotraficante, preso por narcotraficante. Un informe también por minorías, el cual no fue tomado en cuenta. No se nos quiso tomar en cuenta. Nosotros presentamos en el momento de la votación y dijeron, esto no es un informe del Ministerio Público. No se olvide que antes, es decir, esa fue la última metida de pata y la última comisión que armó este gobierno en el anterior periodo legislativo. Ya no se armó ninguna comisión, porque ellos ya tenían el antecedente que no les funcionó. Ellos la cerraron la comisión porque ya no podían sostenerla. Entonces, el único que podía sostener a punta de extorsiones, a punta de amenaza era Sosa. ¿Por qué? Porque no tenía atrás en la espalda quien le diga, oye, eso está mal que estás haciendo a Sosa. Sosa venía atropellado y decía lo que le daba la gana. Es más, cuando nosotros lo llevamos a Sosa a declarar, ahí dijo que no podía dar información porque eso era una parte de la información clasificada que tenía el Ministerio Público y que estaba en reserva. Mire ustedes cómo se manipula todo.
El presidente de la comisión fue Toyico y ahora Toyico cree que es con mi libro la cosa. Esto es terrible. Así han jugado con el país 5 años. 5 años. Lo trajeron al Alonso ese, al periodista español, lo trajeron. Un narcotraficante comprobado. Preso por esa situación. Háganme el favor. Es una pena, pero así nomás son las cosas. Otto Ritter se fue a Brasil y nosotros hablamos hoy largo con él. Dale. Evidentemente, el gobierno brasilero ha confirmado que esta es una carta auténtica, está debidamente traducida, hecha la traducción por un perito juramentado y está debidamente legalizada por la Cancillería brasilera, que es Itamaraty, y bueno, está debidamente legalizada y ya ha sido entregada al consulado boliviano para su legalización. Hoy día he recibido información porque he hablado con el procurador encargado de recogerla en el Brasil y el consulado boliviano está estudiando la carta para ver si la legaliza, cual presumíamos que iba a ser así, o sea, una arbitrariedad y una ilegalidad más, porque el consulado boliviano en Brasilia no tiene absolutamente nada que ver con el contenido de la carta, solamente legaliza que ha sido legalizado por Itamaraty, nada más, un trámite administrativo, nada más. Hecho de reconocer, ¿no?, del Estado brasileño, ¿qué debería ser, cuál debería ser la posición del Estado boliviano? Ninguna. El Estado boliviano, de acuerdo a ley, reconoce esto como un documento auténtico y válido en todo el territorio nacional. Si usted ve el Código Civil, respecto a los documentos otorgados en el exterior, establece con absoluta claridad en su artículo 1294, los documentos públicos otorgados en países extranjeros, según las formas allí establecidas, tendrán el mismo valor que los extendidos en Bolivia si se hallan debidamente legalizados. Fiscales, el mismo gobierno decían que no certificaban que esta carta sea del ex fiscal Marcelo Sosa. Ahora, ¿qué esto está certificado por el gobierno brasileño y hace plena fe. Le puedo leer, por ejemplo, que dice el artículo 1289 y el 1290 del Código Civil. El documento público respecto a la convención o declaración que contiene y a los hechos de los cuales el funcionario público deja constancia, hace plena fe. Plena fe. O sea, prueba plena. No hay aquí, que aquí la puse y no aparece. Eso no existe. Otto Ritter estuvo allá, Otto Ritter vio las cosas, habló con la gente. Yo les dije, no lo va a costar que lo legalicen. No puede, pues el gobierno no puede joderse la vida más. Un gobierno que no es pues muy democrático y no es muy seguidor de las leyes. Rubén Costa habló hoy sobre este pleito también y sobre el juicio y sobre Sosa y toda esa cosa. Dale. Bueno, yo lo lamento porque voy a tener que repetir lo que vengo repitiendo hace años, ¿no es verdad? La misma respuesta que he dado ayer y que voy a dar ahora y que voy a dar mañana. Y simplemente retrotraerse a lo que sucedió cuando hubo el ajusticiamiento en el Hotel Las Américas. Fui la única persona que salió al otro día a las 10 de la mañana dando conferencia de prensa. Véanlo en los periódicos, revisen su memoria, y fui la persona que desde ese momento denuncié de que esto era un blef, que esto era armado, que esto era para descabezar la oposición democrática, que esto era para que el presidente en esa cumbre que había en ese mismo momento esté denunciando al país algún complot subversivo, terrorista o separatista. Eso fue lo que dije, fui la única persona. En el transcurso de ese tiempo me han estado en estos años tratando de desestabilizar desde la Asamblea, han habido movimientos para darme golpes de Estado, han habido movimientos para llevarme ante la justicia
y defendí los principios de la justicia verdadera y de la autonomía, el principio del debido proceso, la jurisdicción, y no fui declarado rebelde y contumaz. No se animaron a llevarme gracias al apoyo y a la decisión del pueblo cruceño, ante una decisión también tomada por mí de que no me iba a ir ante las amenazas, no me iba a ir ante ningún tipo de extorsión, ni iba a abandonar este proceso que he liderado, que lo dije también en algún momento cuando hubieron amenazas hace unos años atrás, que me lleven a mí primero, porque yo fui el líder de todo este movimiento, con la diferencia que tengo la conciencia tranquila y a sabiendas de que puedo estar de frente ante cualquier investigación. Eso ha sido lo que ha transcurrido, que ustedes lo conocen, que ustedes lo saben. Que además de eso, si recuerdan muy bien, me ocasionó también un juicio de desacato, porque también fui la única persona, porque ahora es fácil decirlo, pues, ¿no?, que este señor, que ahora lo atestigua en su carta, fue un servir al gobierno, que este señor fue una persona que fue un obsecuente y que fue el instrumento preciso para hacer esta operación, para extorsionar, para descabezar a la oposición, y que ahora que se ha ido y que lanza esa carta que todos sabíamos, que todos las conocíamos, tampoco se convierte en el héroe del momento. Y habrá que tomar en cuenta que así como servía al gobierno, así como era el instrumento, así como lo califiqué de servil y bufón, hay que también tener el cuidado de ver a quién ahora responde y quién le paga. ¿De verdad? Estas son las cosas y las consideraciones que seguramente después van a ir develándose, porque estamos en un momento político. Y obviamente hay también un marcado interés dentro de los fundamentalismos de izquierda y dentro también de eso que he caracterizado en este tiempo, de decirlo enfáticamente, de una derecha radical que busca pues desplazarme en todo momento, digamos. Pero bueno, estamos nosotros contentos de haber sido los que sufrimos ese... Lo que dice don Rubén Costa es cierto, él fue el primero en salir, o probablemente el único que salió y dijo, esta es una cuestión de gobierno, qué sé yo. Yo ayer les leía la carta de Marcelo Sosa, donde dice, autoridades de gobierno me pidieron en muchas oportunidades que realice acciones investigativas que vulneraban derechos a los que me opuse. Más allá dice, basé mi investigación sobre derechos en informes de medicina forense elevados por el doctor Torres Balanza en los informes de balística. Si existe falsedad en esos informes, es responsabilidad de quienes los hicieron. Es interesantísimo mirar la historia. 17 de junio del año 2012, el fiscal Marcelo Sosa, el entonces fiscal Marcelo Sosa, en una entrevista al periódico El Deber, en una separata que se llama Lo que no se dijo de Eduardo Rosa, dice, si Rosa estuviera vivo tampoco hablaría. Pero fíjense ustedes las cosas interesantes que dice. ¿Por qué lo mataron a Rosa y a otras personas? ¿Por qué no los detuvieron? Lamentablemente se ha utilizado este hecho de manera mediática. Yo tengo informes de forense sobre el levantamiento de autopsia que señalan que hubo disparos de arma de fuego. A mí me dieron una cosa, si está mal hecho, es responsabilidad de ellos. El mismo delincuente
con dos versiones diferentes. Esta de aquí, cuando gozaba del favor del gobierno, yo creo en el informe, yo tengo informes que me dice que ha habido cruce de disparos y más allá. ¿Qué ocurre cuando, aquí un ratito? ¿Qué es lo que habla frente a esta situación? Hablan las evidencias, tipo de sangre, las huellas, el arma. El mismo delincuente, aquí aparentemente a salvo, puede decir su versión verdadera, aparentemente. Yo creo que sí. Por eso digo que cuando el presidente Morales dice y sostiene es un corrupto confeso, sí, está confesando que esto dicho acá es mentira y que lo hacía simplemente por gozar del favor del gobierno y por seguir aprovechándose. Fíjense ustedes, si hubiera estado Eduardo vivo tampoco hubiera hablado. Estamos en la misma situación. Manifestar que si Rosa hubiese dado muchas luces es incoherente. Y aquí descarto la teoría que Valverde, que lo trajo el gobierno. Valverde siempre habló de un tal camarada Linera que nunca existió, y sí existió. Sí existió. Lo dice el propio Marcelo Sosa en un audio que dice aquí. Marcelo Sosa, en el Ministerio de Gobierno me grabaron. Ahorita se los voy a leer. Aquí está. De la misma forma que fui grabado por funcionarios del Ministerio de Gobierno para que la oposición hiciera uso indiscriminado. Si le vamos a creer a esto, tenemos que creerle a ese fui grabado, cuya autenticidad de audio hemos comprobado científica y técnicamente. Entonces, está clarito. Camarada Linera existió. Puta, hermano, ¿sabes qué? ¿Ah? Dice que lo ha traído pues el Raúl. Nos estamos olvidando. ¿O nos estamos olvidando? ¿Ah? Claro, aquí trabajaba para el gobierno. Aquí trabajaba para el gobierno. Domingo 17 de junio del año 2012. Después 5, traerlo mi libro, creo que es de mayo. 17 de junio del año 2012. Aquí trabajaba para el gobierno, reitero. Aquí grita desesperado, diciendo, me obligaron, me hicieron hacer, yo nunca hice nada malo. Vamos a ver cuándo lo publiqué el libro. La primera edición, 2012, en abril, y este es de junio. Y la segunda, esta de aquí es de diciembre. Señores, estas son huevadas. Reitero, la misma persona en dos situaciones completamente diferentes. Este es el documento que trajo Otto Ritter y que prueban de que Marcelo Sosa firmó, la carta, y esta es la traducción de la carta al pueblo de Bolivia, esta de aquí. No hay ninguna duda, aquí están todas las cuestiones legales, No hay ninguna duda, no hay por dónde perderse. Es el mismo tipo, es exactamente la misma persona.
Y claro, sintió que la mano le podía ir mal y entonces no le quedó otra que desdecirse y acusar al gobierno de haberlo mandado a hacer, de haberlo mandado violar los derechos humanos, de aceptar con los ojos cerrados las pruebas que le dio el doctor Balanza, de aceptar absolutamente todo. Ese es Marcelo Sosa. Ese es Marcelo Sosa que en el 2012 decía una cosa y en el año 2014 dice exactamente la otra cara de la moneda. Y esta no es una moneda que tiene las dos caras iguales. Son dos caras completamente diferentes. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que en el medio hay vidas humanas, hay familias, hay personas, hay hijos, hay esposas. En el medio de las dos declaraciones de Marcelo Sosa hay un montón de vida. Pero claro, ¿qué va a saber ese delincuente si la mano le vino fácil al comienzo y después se tuvo que ir y le dijo a Otto Ritter que había ido, que el gobierno lo iba a sacar por Venezuela? Yo le creo a Otto Ritter ese asunto de que Sosa se lo dijo a él, pero lo que no creo es que verdaderamente el gobierno haya tenido la intención de sacarlo por Venezuela. Porque si hubiera tenido la intención de sacarlo por Venezuela, lo llevaba hasta allá. Yo pienso que otra gente lo llevó. Espectacularmente bien hecho el trabajo. Espectacularmente bien hecho. Y es cuestión de hacerle el seguimiento. Ojalá nosotros consigamos el dinero para enviar a Melvi a Brasil para hablar con Sosa, porque estoy seguro de que pudiéramos encontrar muchos elementos importantes para hablar y para que ustedes se enteren.